Buenas, ¿cómo están chicos? Vamos a hacer entonces un breve repaso de aquella tarea que estamos teniendo pendiente. Así es que por favor vamos a prestar mucha atención en el desarrollo. Voy a explicar paso a paso qué es, cómo es y todas esas cosas de tal manera que cuando podamos realizar nuestra tarea no tengamos ninguna duda en hacerlo. Presten atención, por favor. Primero tendríamos, para ir ya a lo práctico, un círculo pequeño. Esto va a ser una caja para llave o una caja para conexión. De esta caja vamos a suponer va a salir un caño que llega, por ejemplo, a otra caja más grande. A esta caja más grande ya va a ser nuestra lámpara, nuestro foco, cualquier cosa que vamos a colocar encima, por supuesto, de la caja para conexión que está ahí en la pared. Y acá vamos a poner, por ejemplo, así. Este es el símbolo de una llave o interruptor de un punto. Esto implica que esta es la llave que vamos a estar manejando. Y como ustedes se van a dar cuenta más adelante en la práctica, tiene nada más que dos tornillos. O sea, le tienen que conectar nada más que dos cables, nada más. ¿Cómo presentamos esto en el plano? Y en el plano sería, primero vamos a indicar este número. Este número 1 significa que pertenece al circuito 1. Le vamos a poner también a este un 1 adentro. Y ahora elegimos una letra, por ejemplo A. Y entonces este interruptor o llave va a comandar esta lámpara A. De aquí puedo prender y apagar. Ahora bien, ¿cuáles son los cables que va a ir adentro? Vamos a traer la alimentación. Está llegando de este punto a una flecha indicando que de algún lado por el momento llega. Y la alimentación siempre va a ser dos conductores que se representa de esta manera. Este trazo indica fase y el otro que tiene un kepicito ahí va a ser el neutro. Llega hasta la llave. En la llave, la fase va a quedar en la llave. La fase. Entonces, por lo tanto, en la lámpara va a ir el neutro, esta caja que es este, y por supuesto de esta llave nace un conductor más que se llama retorno y llega hasta acá. Tenemos entonces, va por las dudas, fase, este va a ser neutro, y este sería nuestro interruptor. 1A, pertenece al circuito 1, está comandando la lámpara A. Dentro de esta cañería que va otra vez de la llave hasta la caja para conexión, entonces tenemos un neutro y un retorno. Digamos, en el esquema de funcionamiento, este mismo circuito veríamos de esta manera. Tenemos aquí el interruptor, que vuelvo a recalcar, tiene dos bornes, dos tornillos. La fase le llega aquí. Esta es la fase. Queda en la llave. De la llave sale un cable que se llama retorno. Llega, por supuesto, hasta el foco. ¿Dónde va a estar el foco? Aquí. Y, por supuesto, en el foco va a llegar siempre el famoso neutro. Esto sería la misma cosa que está aquí, solo que ahora vemos cómo funciona, ¿verdad? Entonces tenemos nuevamente fase que llega al interruptor. Del interruptor sale un cable, ¿verdad?, que se llama retorno. La lámpara sí o sí tiene que recibir siempre el neutro. ¿Está claro? Entonces tenemos una llave de un punto con sus explicaciones. Ahora bien, veamos cómo hacemos hablar esto. Acá va a ser, por ejemplo, voy a tener dos cables por 2 milímetros cuadrados, dos cables de 2, y esto va a pertenecer al circuito. Circuito se simboliza de esta manera con el numeral 1. Y todo esto, por ejemplo, vamos a llevar en un caño de 3/4 de pulgada. 3/4 de pulgada. Esto es los cables. Dos cables, 2. Cantidad de cable, 2. Medida del cable es el segundo. Dos cables de 2 milímetros cuadrados que llega hasta nuestra caja para llave. Aquí vuelve a salir. Y como va solamente ya a una lámpara, entonces podemos escribir así. Los cables otra vez, pero esta vez nada más que cable de 1 milímetro cuadrado.
2 por 1 que podemos llevar, que va a pertenecer siempre al circuito 1 y esto va a ir en un caño de 5 octavos de pulgadas. Y volvemos a indicar con una flechita que nos estamos refiriendo a esta parte. ¿Se entendió? Muy bien, vamos a ver un poquitito otra llave. Vamos a suponer que ahora tengo una llave de 2 puntos. 1, 2. La alimentación, por ejemplo, sigue llegando aquí. Perfecto. De la llave sale y va a un foco y de aquí va a otro foco. Por lo tanto, puedo decir la alimentación nuevamente fase y neutro, y acá tengo que va a salir neutro, que va a ser para este foco y para este foco, y por supuesto 1 y 2, dos retornos que va a salir. Entonces voy a indicar 1, 2. Por supuesto acá va a quedar 1 y acá va a pasar nada más que el neutro y el retorno. En esta caja hacemos un empalme a este neutro. Pelamos el cablecito ese, unimos un pedazo de cable que va a ir con el retorno. Vamos a suponer que pertenece esto al circuito 2. Entonces va a ser, por ejemplo, 2AB. Entonces este va a ser 2A y este va a ser 2B. ¿Qué implica esto? Que de esta llave yo voy a comandar este foco y este foco. Prendo y apago con esta llave de 2 puntos que tengo aquí. La llave de 2 puntos veríamos entonces como esta llave que está acá. 1, 2. Una llave de 2 puntos. Por supuesto, son 2 llaves que tienen 2 tornillos cada uno y hay que saber conectar después más adelante. Muy bien. Hagamos nuevamente hablar la medida. Voy a escribir aquí 2 por 2 que pertenece al circuito número 2 y que va a ir en un caño, por ejemplo, como es la alimentación, en un caño de 3/4. Me refiero a estos dos cables. Dos cables de 2 milímetros cuadrados, pertenece al circuito 2 y va en un caño de 3/4 de pulgada. De la misma manera, voy a hacer acá ahora, por ejemplo, voy a escribir así, 1 por 2 y 2 por 1. Todo esto pertenece al circuito 2 y que voy a seguir llevando, por ejemplo, en un caño de 3/4 de pulgada. Me refiero a estos 3 cables que están acá. Un cable de 2 y 2 cables de 1. Un cable de 2 y 2 cables de 1. Y por supuesto acá por último nada más que 2 cables de 1 milímetros cuadrados que va a pertenecer al circuito 2 y que vamos a llevar nada más que ya en un caño de 5 octavos de pulgada. Entonces, esto por supuesto en la forma esquemática de representación veríamos de esta manera. Veríamos por ejemplo una llave, otra llave, ¿ah? Un foco, otro foco. Vean ustedes el neutro que se conectó aquí. Entonces este es el neutro y por supuesto la fase llega a la llave y hacemos un puente de esta llave a este llama, un pedazo de cable, unimos este borne con este borne de tal manera que también las dos llaves estén alimentadas con la fase. Entonces, esta llave comanda este foco. ¿Por qué? Porque lleva su retorno aquí. Y esta llave comanda este foco. ¿Por qué? Porque está llevando su retorno aquí. El neutro entonces llega aquí, alimenta a este foco y alimenta a este foco. ¿Se entiende? Esto es entonces la forma práctica. Ahora bien, avancemos un poquito más y veamos una llave de 1 punto con tomas de corriente.